siempre, particularmente mi padre, pues un hombre muy trabajador, y mi madre que siempre nos cuidó a mi hermana y a mí, pues tuve la oportunidad de ir a buenas escuelas, de prepararme, hasta que cuando entro a la universidad yo estudio derecho. Burro, en realidad pues no tiene nada que ver con lo que termino haciendo profesionalmente. Yo estudio la licenciatura en Derecho y por supuesto que quiero, pues, convertirme en abogado postulante, hasta que un día recibo una llamada para comenzar a trabajar en los medios y tomo un rumbo distinto. ¿Cómo fue esa invitación? ¿Quién te invita? ¿Qué es lo primero que haces en televisión, Gustavo? Fíjate que yo, repito, abogado, trabajaba en despacho y un Sí. día, nunca se me va a olvidar, me suena el celular y era el director de Televisa Baja California. Televisa Baja California. ¿Qué canal? Anteriormente era el Canal 3. Durante muchos años fue como el principal canal acá en Mexicali, el Canal 3 de Televisa, y ahora me parece que es el Canal 4 Ok. en Mexicali. Ese cuando llegas y aceptas esa invitación, ¿de qué era? Entraste, por supuesto. Claro, sí, entré. Era una invitación para ser conductor de noticias, o sea, plain, básicamente leer el prompter, leer las noticias. Ok, ¿cómo te sentías? ¿Estabas en tu zona de confort? ¿Te gustó el estar en un programa de televisión como, ahora sí que en un programa de noticias, noticiero? ¿Te gustaba ese rollo? ¿Por ahí querías ir? ¿O que te gustaría tener un programa, no sé, de invitados, de entrevistas, de todo tipo, no sé, política, de lo que fuera? ¿Estabas contento estabas como en tu zona de Sí. confort? Sí, lo segundo, o sea, yo siempre, cuando recibo la invitación a Televisa, a mí nunca se me va a olvidar que al principio yo dije ni al caso. Yo dije, a ver, yo soy abogado, no tengo nada que ver con los medios, nunca he estado frente a una cámara, pero me dicen, mira, ven a leer el prompter, como, pues no sé cómo llamarle, como una especie de casting, y chance y te gusta. Además, no te estamos garantizando que te vamos a ofrecer el trabajo. Tú ven, haz la lectura de prompter y vemos. Al momento de ir, como siempre he sido muy vago, dije ni al caso, yo eso no lo voy a hacer, pero bueno, voy a ir a Televisa, voy a conocer, suena como una buena patoaventura. Entonces voy y al momento de leer el prompter, burro, yo me doy cuenta que hay una gran oportunidad. O sea, siempre lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño. Estaba leyendo el prompter y dije, si me ofrecen esta chamba, yo creo que por aquí hay un camino interesante pensando en los medios locales. A mí desde mucho antes me gustaba la política. Entonces, yo pensé desde ahí, si me meto a los medios, va a ser para buscar hablar de política. Entonces, me ofrecen la chamba, evidentemente la acepto, pero pasó muy poco tiempo, yo te diría que menos de 6 meses, cuando yo ya estaba un tanto intranquilo, porque yo no quería leer las noticias, esa no, yo quería opinar. No, exacto. Perdón que te interrumpa, pero exacto. ¿Te acuerdas cuando bueno, no, creo que estás muy chavo, Eco y estos canales que eran lectores, no eran periodistas, eran lectores de noticias? Y tú lo que querías era editorializar, ¿puede ser? No nada más atropellaron a un sujeto en la esquina de Insurgentes, no. Tú querías hablar, ¿cómo, qué opinan de esto, meterte un poquito más, dar tu punto de vista. Es lo que tú querías. Sí, Y no totalmente. y no te Eso fue lo dejaban que yo hacerlo, quería. no te dejaban. No, fíjate que lo propuse por ahí debe de andar, me dejaron hacer como una especie de piloto, pero digo, tú lo sabes mucho mejor que yo. Al ser eso una empresa tan grande, pues la gente de aquí me dijo, no, hombre, para hacer algo así, estás loco, tendríamos que ver en México si nos dan quebrada. Entonces, básicamente me dijeron, algo así aquí no va a ser posible. Entonces, cuando apenas tenía un año trabajando en Televisa Mexicali, se comunica conmigo el dueño de la televisora local, que es, digamos, la competencia de Televisa, insisto, a nivel local. El dueño de esta televisora, que bueno, burro, creo que buena parte del país ya lo conoce por el clip que se hizo viral. Fue el del desmadre este. Exactamente. Él Sí, te esa, habló. esa misma persona. Él me habló. ¿Hace cuánto? Eso fue hace más o menos como unos 7 años. Ok, te gustó lo que te propuso? Sí, sí, porque básicamente yo creo que él se dio cuenta que lo que yo quería, para empezar, supongo que se dio cuenta que había algo, que a lo mejor yo como comunicador podía funcionar. Y también se dio cuenta que yo quería hablar de política, que quería opinar.
Entonces se comunicó conmigo y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes mejor para acá? Yo lo que te ofrezco es que tengas un programa en la noche de opinión política, que la verdad es exactamente lo que yo quería. Entonces no lo Exacto. pensé gran cosa y cambié de televisor. Es lo que tú querías hacer, por supuesto, y lo aceptaste. Y y renuncias a Sí, Televisa. y siempre lo menciono. Al final yo estuve súper agradecido con Televisa acá en Baja California porque todos tenemos que empezar en algún lugar y ahí fue donde empecé. Pero al no tener oportunidad de contar con un programa de opinión política y como la otra televisora me dijo, acá sí puedes, pues claro que me cambié. Oye, a ver, Gustavo, al aceptar tú esta propuesta de, ¿cómo se llama? Digo, con todo respeto, porque no puedo yo hablar mal de alguien que no conozco en ese aspecto, pero y menos, como dicen, si no está el interlocutor aquí, pues no podría hablar. ¿Cómo se llama el dueño de la televisora? Se llama Luis. Luis. Bueno, el señor Luis te habla, te invita, aceptas, te propone algo que tú querías hacer, empezaste ahí haciendo. ¿Cómo te va en los primeros meses de qué tipo de programa hacías? ¿El que hasta el final fue? Es el mismo, sí, es el mismo programa que duró pues casi los 7 años, aunque si respondo a tu pregunta de cómo me fue los primeros meses, pues digo, fue súper difícil porque me dio mucha risa que yo llevaba un rato fregando burro que quería eso, quería un programa en la noche de opinión política y de repente cuando me lo dan, yo lo que dije fue, ¿y ahora qué chingados hago? O sea, no tenía yo como una formación, o no tenía, por supuesto, la experiencia, el conocimiento. ¿La pasaste duro? Sí, la verdad sí la pasé duro hasta que poco a poco fui entendiendo, ok, a ver, tienes que dividir los bloques y quizá primero te puedas aventar un monólogo y después puedas tener una cápsula y siguiente bloque una entrevista. Esas cosas que quizá para la gente que estudió, se dedica a los medios es tan básico, yo al principio no lo entendía, pero sobre la marcha lo fui entendiendo y creo, o sea, lo digo orgullosamente, pero también humildemente, porque es a nivel local y siempre lo subrayo. A nivel local, con ese programa que solía tener, que se llamaba Ciudadano 2.0, aquí la verdad logré algo importante, de lo cual siempre me sentiré orgulloso. ¿Por qué era el 9 2.0? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque seguramente sabes que en cuestión tecnológica, el 2.0 es una mejor versión. O sea, por ejemplo, Ah, si tú no, no. tienes un celular y sale 2.0 es el mismo, pero mejorado. Entonces, mi discurso principal en el programa era que para que las cosas cambien en la ciudad, estado o país, pues sí, necesitamos mejores gobiernos, mejores políticos, pero particularmente necesitamos mejores ciudadanos, es decir, convertirnos en un ciudadano 2.0. Gustavo, cuando tú lo que me estás diciendo, que empezaste, que te costó trabajo los primeros meses tal vez, ¿en qué momento, cuánto tiempo ya llevabas donde te empezaste, dijiste, esto está ya, me está gustando? Es decir, ya está padre, empezaste a sentir que tenías el control o lo que tú querías hacer y ya le empezaste a agarrar la onda. ¿Cuánto tiempo duró eso? Yo creo que unos 4 meses, burro. Yo creo que durante los primeros 4 meses del programa fue cuando calé varias cosas, traté de encontrar como un formato, un estilo. Además, como te decía al principio, yo soy una persona como muy metódica, entonces necesitaba yo encontrar una fórmula, por lo menos es mi manera de ser. Yo buscaba una fórmula para decir esto me gusta, esto tengo que hacer y repetirlo hasta que funcione y dé frutos. Yo creo que después de 4 meses empecé a sentirme mucho más cómodo con lo que estaba haciendo y además comencé a darme cuenta de la respuesta de la gente en la calle pues supuse que ese era el camino que debía de seguir. Ok, a ver, vamos a desmenuzar. Este programa, bueno, seguramente ya en los 6, 7, 8 meses al año, tal vez ya el dueño estaba pues contento contigo. ¿De qué trataba el programa? ¿Cuánto duraba? ¿A qué hora salía? ¿Era nada más en Mexicali? A ver, platícame todo esto. Sí, empezó siendo solamente en Mexicali y al cabo del último tiempo también, bueno, no es cierto, estoy mintiendo porque la televisora está en Mexicali, pero se ve en la región. Entonces es Mexicali, Baja California, San Luis Río Colorado, Sonora, el sur de California, como Caléxico, el Valle Imperial,
y ya en la última etapa también en el resto de Baja California, como lo es Tijuana. Oye, ok, ¿qué tipo de crítica hacías o de qué te metías en la política? Platícame de qué trataba el programa. Sí, era un programa exclusivamente de política, pero yo lo llamaría como, insisto, a nivel local, pero era burro un late night show de sátira política. Yo pues vivo en una ciudad fronteriza, entonces evidentemente he consumido desde que estoy pequeño estos programas de sátira política en Estados Unidos, que son muy comunes y que hay muchos personajes muy exitosos. Entonces dado que también existen personajes a nivel nacional que lo hacen, cuando yo obtengo el programa, mi principal pensamiento fue, voy a tratar de hacer algo así, pero local. Entonces, el programa, si te lo quieres imaginar, pues es un late night show, tal cual, era yo de traje, el escritorio, y había un monólogo, había alguna ¿Invitados? cápsula que yo grababa. ¿Cómo? ¿Invitados? De vez en cuando hacía también entrevistas, particularmente era solo monólogos y cápsulas con la gente en la calle, como entrevistas en eventos así públicos, pero de vez en cuando sí había invitados que eran las entrevistas. ¿Tenías línea para no molestar cuando empezabas? Estoy hablando, para no meterte con el gobierno de Baja California, bueno, allá de Baja California, sí. ¿Tenías algún tipo ¿cómo le llaman? Censura. Pues mira, ese me lo han preguntado mucho por lo que pasó, digo, o sea, le hago, Sí, ahorita vamos a llegar allá. Ahorita vamos a llegar sí, sí, allá. sí, Pero no, cuando. digo, ahorita me regreso, a lo que voy es, desde el principio, Burro fue una relación muy compleja con el dueño de la televisora, este personaje que todos vieron, porque por un lado, sí, había siempre la presión de no puedes hablar de esto, tienes que hablar bien de aquello, ni se te ocurra hablar mal de aquel. Y la verdad es que yo desde el principio prioricé hacer buen contenido. O sea, no es burro, y créeme, no trato yo de envolverme en la bandera de la libertad de expresión. No, yo lo que quería era hacer buen contenido. Entonces, tú imagínate, si un político de acá hacía una tarugada monumental que todo el mundo se dio cuenta, pues yo tenía que hablar del tema. ¿Por qué? Porque el programa era precisamente para hablar acerca de las tarugadas de los políticos. Entonces, siempre hubo como bastante fricción con el dueño, porque por un lado, burro, no le gustaba que yo hiciera el contenido que yo quisiera y opinara de la manera que se me pegara la gana, que no fuera el soldado que le decía, sí, señor, hago esto o hago el otro. Pero al mismo tiempo, sí le gustaba, o por lo menos toleraba, que el programa tuviera éxito y que se vendiera de muy buena forma. Oye, pero espérame, ¿tú, por ejemplo, hablabas de los políticos de Baja California o también de repente hablabas también, te metías en el rollo federal de algunos gobernadores o de presidentes? ¿También hablabas de ese rollo en ese programa al principio? Sí, siempre, siempre. Durante todos los casi 7 años priorizaba el tema local, porque como tú Sí, pues sabrás es bien, de pues en un televisora medio local. local, claro, la audiencia lo que busca es el tema local, porque si yo hablo solamente del presidente de la República, pues hay otros espacios a nivel nacional en donde hablan de eso, pero no hay muchos espacios en donde se hable del alcalde, del gobernador, del diputado local. Entonces, prioritariamente hablaba acerca de lo local, pero en muchísimas ocasiones, si no es que siempre, también tenía por lo menos un bloque en donde hablaba acerca de un tema nacional.